se me cayó otro techo, todo mentira, ahora me saqué el sueldo, los pibitos reclamando su derecho. Como cala la labor docente, cuerpo y mente, esta lucha es la más valiente, nunca llego a lavar los dientes. Muy buenos días, buenas tardes, ya estamos otra vez acá en el programa, otro programa nuevo de Sanguchito Docente. ¿Cómo andas? Vieron que grito bajita ahora, ¿no? Aturdo. Bueno, acá estamos con Florencia Olivares Jardigonde. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue esta semana de no tener sanguchito docente? Porque el sábado pasado no estuvimos agarrando la pala, estuvimos un poquito... Y yo estuve de nuevo de luna de miel. Es verdad. Estuve en el más allá. Bueno, nada, es lindo volver, es lindo tener el sábado de nuevo. Ay, tengo sanguchito, preparar todo, a las apuradas, seguir pensando, seguir problematizando, ver noticias, que... hay de todo, siempre hay de todo en este bello país. Y me voy a ir solamente a lo educativo, nada, que de repente, cuando en provincia de Buenos Aires se dice que los alumnos de secundaria no van a repetir más, se arma el lío tremendo. Ahora. ¿Van a repetir? ¿No van a repetir? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en secundaria en verdad no es que no van a repetir, no quiere decir que vayan a aprobar la materia que desaprueben, pero ahora va a haber una prueba piloto llamada Secundaria Aprende en Cava, en donde dice... Che, los alumnos de estas escuelas no van a repetir. Yo no escuché ninguna queja por ahí. Y además, la pinta con un discurso muy lindo. Y yo empiezo a pensar, che, pero ¿cuál va el problema de todos los distintos sistemas? ¿Acaso va a haber una descentralización total? ¿Qué va a pasar cuando el estudiante pase a otra escuela? Bueno, que se arregle el pibe. Porque acá queremos venir a implementar nuevos sistemas. Y si yo me pregunto... ¿Le habrán preguntado a los y las docentes qué pensaban? Pues claramente les digo que no. Y además se va a hacer un cambio en donde claramente dice, vamos a permitirle a los profesores de secundaria poder concentrar horas. Y eso yo pienso, claro, entonces ahora se va a surgir una nueva competencia entre los profesores de esas escuelas. Porque dicen, bueno, yo quiero concentrar todo acá y bueno, vos arreglate. Así que bueno, nada, son esas preguntas que se me surgieron. Sí, por ahora parece que va a ser una prueba piloto, por lo que escuché, en 30 escuelas, o sea, todo muy ahí. Claro, que claramente esas escuelas van a recibir todo un dinero y dijeron, sí, porque si hay algo que no hay en las escuelas, es plata, nadie quiere poner un mango, y bueno, aunque te quieran cambiar todo, decís, bueno, aunque sea, voy a tratar de hacer algo con lo poco que tenemos. Así que bueno, nada, cosas que me estuve preguntando, yo ya vine con problemas. No, está bien, y en esto de temas educativos, yo quien les habla, Marina Malía, que me presento, que después me olvido de presentarme, ¿viste? Me pasa. Un aplauso a la conductora expresa. No, a mí no me ponen aplausos como a Nico, ¿qué pasa? Ahí está. Claro. Bueno, esta semana, el 2 de octubre, el miércoles que viene, si no me equivoco, estamos convocados a un nuevo paro y marcha, ¿sí? Por los salarios de las universidades, en realidad por el presupuesto universitario que se viene peleando, que esta semana hubo una presentación, una propuesta que fue rechazada, pero más allá del salario de los docentes y los no docentes, también estamos hablando de qué es lo que está pasando con el futuro de la universidad, porque digo, esta situación que hoy en día está siendo bastante... escasa, digamos, si hablamos de los sueldos, están por muy debajo de otros, de la línea, digamos, de salarios de otras profesiones. Hay muchos compañeros, muchos docentes que trabajan, que se están emigrando, que están yendo a trabajar a otros tipos de trabajos o incluso yendo al mundo de lo privado. Y bueno, que eso también es una manera de financiar la educación pública. Entonces, bueno, es una situación grave que viene atravesando la universidad pública desde hace tiempo y que bueno, seguimos reclamando y seguimos apoyando la lucha y el miércoles 2 de octubre está la marcha. Sí, y que no es solamente por el tema de las universidades, que es muy importante, sino también los y las docentes de los distintos niveles vamos a luchar. Primero porque la educación no se defina como un servicio esencial, sino que la educación siga siendo un derecho, como lo dice la Ley de Educación Nacional 26.206. Que se quiere cambiar, porque los proyectos que se presentaron son justamente para cambiar eso. Para agregar la palabrita de servicio, que cambia totalmente el significado de la educación, ¿no? Y que también se restituyan el Fondo de Incentivo Docente Nacional y todas esas inversiones que hacía desde Nación y que no estamos recibiendo ninguna de las provincias, a excepción de Cava, pareciera.
pareciera. Ok. Bueno, y vamos a presentar a quien nos está acompañando hoy, que estamos viendo por ahí en el chat que tiene hay personas fans que la vienen a ver. Le mandamos un saludo a Naila Meyer, que está saludando, comentando por ahí por el chat. Naila, te guardamos budín. Tranquila, no queremos que nos golpees. Te guardamos budín. Bueno, y acá, que ya está hablando con ustedes, Ailín Piernas. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, fundamentalmente. Ay, qué bueno, gracias por venir, por acercarte a este espacio, un sábado a la tarde encima, así que nada, súper valorado. Y además a traer todos tus conocimientos y tus experiencias. Gente, le dije a mi primo, escucha, me voy a salir en vivo, me mirás desde Berlín, cariño, así que desde Berlín nos están mirando. Internacionales. Sí, nunca menos. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Una de las cosas que nos estábamos preguntando, miren que venimos en los distintos programas que pueden acceder, están en YouTube, en Spotify, programas anteriores, estuvimos hablando de inclusión, estuvimos hablando de la discapacidad, estuvimos hablando del sistema educativo, o sea, depende del programa donde nos paremos, venimos tocando distintos temas y hoy nos preguntamos qué pasa con aquellos niños y niñas que por ahí podríamos pensarlo como que no entran en la lógica del sistema para todos y todas o no responden a la educación que uno trataría, por así decirlo, de brindar a todos y todas. ¿Qué pasa con esos niños y niñas? Bueno, es una excelente pregunta. Creo que solo para responder esa pregunta necesitaríamos cerca de 4 programas. 80. Mínimo, sí. Bien, la propuesta, hay diferentes sistemas educativos. En su momento se llamaba la escuela de RECU, la escuela común, CENTES, hay diferentes dispositivos. La propuesta es que cada pibe y piba pueda encontrar la mejor forma para aprender y que no sea, digamos, el chico o la chica forzarlo a una propuesta académica, sino más bien lo contrario, ¿no? Poder dar justamente en sentido inverso un dispositivo en el que, cada infancia pueda aprender del mejor modo posible con todos los dispositivos preparados para ese fin, ¿sí? Claro, sí. Vos trabajás en Capital. Yo trabajo en Capital, sí. Sí, trabajé en escuelas públicas, privadas, laicas, religiosas católicas, religiosas judías. ¡Guau! ¡Qué experiencia! Pasó sí, por todos lados. todo. Bueno, es otra, o sea, igual. la verdad, claro, sí, obvio, pero tenés una mirada bastante, claro, como con experiencia. Y también en jardín, primaria y secundaria, así que, Claro, todos los niveles, modalidades, hay variedad. Ok. Y vos sos psicóloga. Yo soy psicóloga, Sí. egresada de la Universidad de Buenos Aires en 2015. Ahora en noviembre van a ser 9 años ya recibida. Un montón. Un tiempo, un tramo. ¿Y por qué elegiste estudiar psicología? Mi contador Fede, si me estás mirando, dice que yo podría haber estudiado cualquier cosa, pero no haber sido otra cosa que psicóloga. La verdad es que, algunas personas quizás lo elegimos y decidimos nuestra carrera en la infancia o en la adolescencia. Fue mi caso. Yo a los 12 años tenía súper claro que quería estudiar psicología y ser psicóloga. ¿A los 12? A los 12. ¡Wow! Y ¿Quién pudiera? Sí, en mi casa, Totalmente. ambos padres, digamos, iban a terapia, asistían a terapia de muy jóvenes, entonces, era un espacio en donde a mí me llamaba bastante la atención. Y la verdad es que no titubeé en este sentido. Digo, si bien en algunos momentos, supongo ustedes también en la carrera docente les habrá pasado, ¿no? Como esto de, hoy esta materia, había materias que decía, ¿qué hice para merecer esto? O sea, ¿por qué tengo que estar escuchando esto? Pero no abdiqué y seguí, finalmente me recibí. ¿Y cómo dirías que se relaciona tu profesión, digamos, al ser psicóloga, con lo que haces hoy en día, aparte de todas las muchas cosas que haces, de acompañar niños en las escuelas? Yo trabajaba en otro lugar, en un establecimiento de carácter público, en un organismo público, y ahí había mucha posibilidad de crecimiento para quienes eran estudiantes de Derecho. No era mi caso, y yo tenía como bastante claro que quería empezar a trabajar. Me contacto con una chica que ella ya era recibida y ya trabajaba como maestra integradora o APND, y me dice sí, me dice animate, y le digo, pero lo que nos pasa a mucha gente recibida de la UBA, ¿no? Que tenemos 1 kilo de teoría y la práctica, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Claro. Y me contactó con el centro en donde ella trabajaba. Fui a una primera entrevista, quedé y ya me asignaron un caso para la mañana, otro caso para la tarde y arranqué. Eso fue 2017. O sea que vos trabajás en distintas escuelas, de distintos niveles, de distintos sistemas, siempre con
como acompañante externo o acompañante personal no docente sería. Sí, en su momento se llamaba acompañante profesional no docente, APND, la sigla, y ahora más bien se suele decir profesional de apoyo. Ok. Profesional de apoyo, ok. ¿Y cómo fue esto cuando te encontraste ahí con esos primeros casos? ¿Casos le dicen? Es interesante. Es interesante, ¿no? A ver, ¿Era lo que te esperabas? ¿Qué expectativas tenías? Fue como... Yo no dormí la noche anterior a entrar al jardín, como me pasó en muchos arrancaste trabajos. en inicial. Sí, arranqué en jardín, turno mañana, turno tarde, flores a la mañana y en bajo flores a la tarde. Y sí, o sea, en la jerga quizás uno dice, che, tengo un caso para pasarte o presentarte, y te empiezan a referir un poco acerca del niño o de la niña. Se puede mencionar o se suele mencionar quizás alguna cuestión diagnóstica, como para que uno sepa más o menos, cuáles van a ser las características, si bien eso muchas veces cierra, y también está bueno poder no perder de foco la subjetividad, ¿no?, de cada pibe y cada piba, porque no es lo mismo un niño con un diagnóstico que otra niña con el mismo diagnóstico. Así que sí, arranqué en jardín, después ya estuve en primaria y tuve también el lujo de poder estar en secundaria, que se labura totalmente distinto, ¿no? Súper interesante también. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a estar hablando de esto. Ahora después Flor nos va a deleitar con la floricolumna del día de hoy. Vamos a estar hablando de lo que es ser acompañante no docente de los niños, o ¿cómo es que le dicen? Profesional de apoyo. Sí. Acompañante externo, porque también varía mucho, que según, bueno, nos va a contar Flor un poco, ¿no? No es lo mismo como nuestro sistema y nuestro país es federal. Bueno, depende de la provincia, depende de la jurisdicción, van a cambiar la normativa, los nombres, los roles, las funciones. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que es en capital y en provincia, ¿verdad? Un poquito. Vamos a hacer aclaraciones generales y vamos a ir charlando con Ailu a ver esto. Igual yo me voy a basar más que nada en lo que dicen las reglamentaciones, que dicen muy poco, dicho sea de paso, para variar. Así que bueno. Bueno, vamos a un cortecito pequeño y ya seguimos. Sanguchito docente, sangucho docente, sanguchito docente, sangucho docente, sanguchito docente, sanguchito docente, sanguchito docente, sangucho docente, sanguchito docente, sanguchito docente, sanguchito docente, sangucho docente, sanguchito 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 docente, sangucho docente, sanguchito docente, sanguchito docente, sanguchito docente, sangucho docente, sanguchito 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 docente. Bueno, acá estamos. Entonces vamos a seguir y vamos de lleno a lo que nos trae el día de hoy. Acompañantes externos. Bueno, esta cosa que no sabemos ni cómo nombrarlo. Bueno, entonces, yo lo único que voy a pedir es un poquitito más baja el colchoncito, un poquitín. Y si me pone, por favor, Pretenciosa. Ay, sí, hoy estoy pedigüeña. Señora directora de cámara, por favor, ¿me podría poner el primer diapositiva? La primer sería, ¿no? Ah, toma, te paso para que hagas el mate vos. Bueno, la figura de el acompañante profesional no docente o acompañante personal no docente, como he encontrado en algunas reglamentaciones, o como se dice en Provincia de Buenos Aires, acompañante externo. Nosotras, como bien unitarias a todo esto, Provincia de Buenos Aires, ¿qué me vienen a hablar de federalismo? Está estrechamente vinculado con la situación de estudiantes con discapacidad, pero estudiantes con discapacidad que esté esto certificado, que tenga su certificado único de discapacidad, o sea, el CUD, ¿sí? Que para aquellos que transitamos o que conocemos eso, bueno, nada, es algo que se hace, y que para poder acceder a obtener un acompañante personal o profesional no docente, sí o sí se necesita eso, que es muy importante.
Su incorporación al sistema educativo no fue tan fácil y fue a través de muchas luchas y fue en respuesta a garantizar el acceso a una educación inclusiva, ¿sí? Y esto está relacionado principalmente a que la Ley de Educación Nacional lo dice y también a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Más o menos se relata que a partir del 2001 ahí empezaron como los principales problemas o donde se empezó a visibilizar que se necesitaba esta figura, este acompañante, ¿sí? Que se incorpore al sistema educativo. Y era una demanda con mucha urgencia y donde, a grandes rasgos, la función principal es apoyar los procesos de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, asegurando que reciban los cuidados y seguimientos necesarios para desenvolverse en el ámbito escolar de forma autónoma y también se puede decir como de una manera digna, digamos. Es como muy general igual eso. Es como Sí. Bueno, es que justamente todo lo que yo iba encontrando, yo dije, bueno, encontraba muchas cosas muy diversas y dije, bueno, me voy a enfocar a lo que dicen las reglamentaciones, o sea, las resoluciones. Dicho sea de paso, bueno, nada, este proceso de que acabo de decir de forma muy acotada, donde yo resalto el 2001, que ahí empieza como las principales demandas, o cuando se empieza a cristalizar todo esto, no es que no hubo conflictos, hubo Un millón. bardo, Sí. mucho bardo, demandas legales, mucha administración, gente como la tele yendo a escuelas, que todavía sigue sucediendo esto de que, bueno, estas demandas, donde estos especialistas en educación pedían, o organizaciones, pedían, che, hay que garantizar el acceso a estas personas. Y bueno, nada, como hablando principalmente que tengan un acompañamiento adecuado. Y siempre resaltando esto, el derecho a la educación, el derecho a la no discriminación. Bueno, más o menos entre varias disputas, en el 2011 se sanciona una normativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es modificada en el 2013, que es la actual, la que todavía está en vigencia, que es la resolución 3034/13, en la Ciudad Autónoma, pero en la provincia de Buenos Aires es la 782/13. O sea que después de la Ley de Educación Nacional, ahí sale cómo se modifican las resoluciones. Ambas resoluciones establecen que los estudiantes con discapacidad, otra vez las dos dicen certificadas, puedan asistir a instituciones educativas por un profesional del área de salud. Entonces, esto es importante porque las dos remarcan esto, es un profesional del área de salud, quien cumple el rol de personal no docente. Y estos profesionales, dice, suelen ser psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, psicólogos o psicólogas. ¿En Capital así? Sí, es correcto. Y también en el último tiempo, ya nos vamos adentrando un poco más en la propuesta de hoy, también se incluyen, se ha abierto bastante porque, bueno... se empieza a aceptar más gente. Se empieza a aceptar Es que más hay un gente. tema. Yo creo que es un poco la conclusión de lo mío, ahí viene, creo que está relacionado con Bien, eso. bien, entonces, bien vale el spoiler. Empiezan a aceptar hace un tiempo, de un tiempo a esta parte diríamos, profesionales con estudios en curso, ¿sí? En algunos casos en las búsquedas, sobre todo hay varios grupos en Facebook, por ejemplo, maestras integradoras, en donde dicen, bueno, aceptamos estudiantes en curso con hasta el 70% de la carrera, carreras afines, y ahí nombran, ¿no? Psicología, psicopedagogía, psicomotricista, acompañante terapéutico y demás. Lo que muchas veces también sucede, lo dirán ustedes que están en el aula, ¿no? Es que muchas veces con alguien que está cursando recién sus primeros estudios, y sobre todo si es alguien joven que acaba de salir del secundario, quizás dependiendo el niño o la niña, la infancia que tenga que acompañar, o bueno, digo, la pubertad, dependiendo la edad que se trate, bueno, quizás no vienen como con tanta formación, ¿no? Claro. Entonces muchas veces termina sucediendo eso, digamos que la formación de base, entra el profesional o la profesional al aula a laburar, y bueno, se encuentra en el mejor de los casos que la escuela te abra las puertas, en el mejor de los casos que el docente sea piola, te salude. Es que hay, Claro. hay todo un Digo, tema, ¿no? Con la ¿no? recibida a esa persona externa, que no solo es acompañante del niño, sino que es externa al aula y como que Correcto. está entrando también en el mundo Eso del... es interesante, Vani, para también puntualizar. Nosotros laburamos en general para algún centro
digamos, en donde la familia de ese niño o niña presenta toda la documentación y hacia allí asignan un profesional o una profesional. Esa profesional va a laburar a la escuela. Entonces, a mí, en realidad no podríamos hablar me emplea porque no estamos en relación de dependencia, en blanco, digamos, no hablamos de salario o de sueldo, hablamos de honorarios. Esto es importante también decirlo. Y en algún punto yo me refiero al centro para el que trabajo, pero yo no trabajo en el centro y trabajo en una escuela que a su vez la escuela no es quien me emplea. Entonces, es interesante porque, bueno, si hay algún conflicto con la escuela que llega a escalar mucho, por supuesto me ha pasado. ¿Quién tiene que...? La escuela es capaz, digamos, conducción, dirección, digamos, tiene total autoridad para levantar el teléfono, hablar con el centro, con la coordinadora de cada quien y decir, bueno, cámbiame este integrador o esta integradora porque no me interesa. La familia es lo mismo, ¿no? Y esto sucede si no puede haber algún espacio de diálogo como para tranquilizar un poco y calmar las aguas y la persona, bueno, puede quedar desafectada de su trabajo y, bueno, digo, o sea que como que fuera de la situación de quién te emplea o quién te paga hablando de salario, es como que pasas a tener 3 dependencias, 3 jefes. La familia, la dirección de la escuela y el centro. Exacto. Bien, entonces esto se va encauzando un poco lo que yo quería contar, que bueno, dice que la tarea principal sería acompañamiento, asistencia de ese estudiante, y dice, el APN de esta persona lo que tiene que seguir son las indicaciones del equipo de directivo, el equipo de docente, pero también brindar soporte específico a las necesidades del estudiante, promoviendo su participación activa. Y sin embargo, toda esta interacción trae el desafío de articular 2 lógicas, dice, que es la lógica como la de sanitaria, la del cuidado, la del tratamiento, y la lógica educativa enfocada al aprendizaje y a la integración. Entonces, dice, y encima yo te agregaría ahí la lógica de la familia, porque también es todo un acompañamiento, ¿no? A las familias que a veces... Quedamos muchas veces las personas profesionales de apoyo tiranteados, digamos, valga el término, no sé si existe, pero si no, bueno, se lo dejo a ustedes. En el medio. Vos viste que bueno, sanguchito. Es que justamente yo agarré un trabajo de 2 autoras, de Vanessa Casal y Bettina Vendersky, que ellas dicen que identifican 2 tensiones en el trabajo del acompañante externo, ¿no? Le digo acompañante externo para ponerle una generalidad, ¿no? Dice una tensión entre escuela y APND y escuela-familia. Dice la escuela y el APND, dice la escuela recibe a alguien que lo ve como un extraño que viene de otro sistema que no es por el mismo sistema educativo, sino que viene contratado por la familia a través de una obra social, y entonces dice otra vez de un centro, entonces dice, bueno, viene alguien que no es de nuestro sistema. Eso ya trae una primera tensión que lo transita la persona muchas veces en soledad, a veces no, dependerá justamente de distintas situaciones, y además trae otra tensión que es la relación entre la escuela y la familia. Bueno, ¿quién es el que hace de puente? ¿La PND, la escuela, la familia? Se vuelve toda una... Quedamos muchas veces, exacto, ¿no? Digo, como en el seno de la tormenta, con respecto al punto anterior que traías, muchas veces con respecto a las intervenciones que vamos haciendo, que vamos logrando, hay escuelas que, bueno, de por sí, que haya un adulto que no pertenece a la escuela, por ejemplo, tomando nota, cuando recién arrancás en general te recomiendan tomar nota porque nosotros tenemos que hacer informes, dependerá del centro, la obra social y demás, pero de manera mensual, trimestral o semestral. Entonces yo cuando arranqué empiezo a escribir y viene una directora y me dice, discúlpame, ¿qué estás escribiendo? En esos tonos, ¿no? Y en esas formas. Y le digo, no, qué sé yo, que hoy hizo con plastilina esto, que jugó de la otra manera. No, me dice, acá no puedes escribir. Y entonces hablo con mi coordinadora de ese momento y me dice, bueno, pensá que siendo psicóloga, siendo una adulta que no pertenece a la escuela, muchas veces en las escuelas se despiertan como mucha fantasía persecutoria, ¿no? Y una cosa paranoica, en donde incluso con algunos docentes es como que sienten que el profesional los está observando ellos y yo quiero ir ahí a hacer mi laburo, digo, lograr que el pibe ese día, bueno, pueda divertirse, pueda aprender, si se enoja con los amigos y quizás hay alguna cuestión de agresividad, bueno, que pueda disculparse sobre eso. Después, bueno, qué sé yo, con algunos docentes he tenido el lujo de poder seguir charlando y demás, y con otros mejor no, ¿no? Claro, sí. Claro, totalmente. Es que se siente por ahí como una invasión, ¿no? Algunos, no sé, ahí depende mucho de la persona. Bueno, en las resoluciones que antes expliqué, ¿no? Que mostré, dicen, bueno, no prevé solamente la figura del acompañante externo, sino dice, che, el sistema educativo tiene otros. Así que ahí me gustaría, por favor, pasar a la siguiente diapositiva para explicar que hay 2 figuras, ¿no? Como tenemos a la maestra de inclusión, maestro o maestra de inclusión,
¿Y cuál sería la diferencia con el APND? ¿Sí? Bueno, o el acompañante externo. Estos son nomenclaturas que uno dentro de la escuela las conoce, pero bueno, cuando no estás en el sistema educativo, medio que, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, más o menos, que estas son dos confusiones que pasan mucho dentro de la escuela y que justamente ahora le vamos a preguntar a Ailu, que seguramente no es tan así, es tan así, qué es lo que se da, pero bueno, supuestamente cuando una persona es maestra de inclusión o maestro de inclusión, es alguien que primero que pertenece al sistema educativo, que esto ya es una gran diferencia. Es alguien que es un labor que está vinculado a lo pedagógico, que participa en el proyecto pedagógico, o sea, en la formulación del proyecto de inclusión de cada estudiante, se tendría que encargar de las adecuaciones curriculares. Ay, tocaste otro punto. Sí. Me están Ese haciendo es un tirar de la tema. lengua. Primero, ¿qué Sí. sería una adecuación curricular? Bien, entonces, la adecuación curricular sería diseñar o ejecutar adecuaciones curriculares, o sea, del tema, de lo que se está trabajando, ajustando contenidos, tiempos y utilizando distintas Metodología, estrategias exacto. para las necesidades según el estudiante, ¿no? Eso lo tiene que hacer el maestro o maestra de inclusión. Exacto, Ok. eso es lo que está ¿Y diciendo. pero qué hace la PND entonces? Bueno, La PND lo termina haciendo muchas veces porque la maestra de inclusión no lo hace o porque la maestra de grado no lo hace. Y más allá de que, por ejemplo, yo en psicología no tengo formación pedagógica, lo cual Claro. no quiere decir que después de casi 8 años, 7 años laburando esto, uno termina aprendiendo, ¿no? Algunas estrategias y recursos y dispositivos. Pero, por ejemplo, supongamos que en lugar mío hubiera una licenciada en educación o psicopé, digamos, que sí tienen formación pedagógica. De todas maneras, no corresponde que ellos lo hagan, porque vos como docente, estando al frente del aula, sabés qué tipo de contenido necesitas que ese pibe o piba incorpore, con lo cual, digamos, pregúntenos si sucede, ¿no? En la realidad, muy pocos docentes a lo largo de todos estos años no solamente los han confeccionado, sino, digo, amores totales que, che, Ailu, mira, voy a tomar prueba dentro de 10 días, ya la tengo diseñada, te la mando por mail. Yo ya esos docentes digo, venite a mi casa, ¿entendés? O sea, tomamos la merienda, claro. vamos a tomar una birra, o sea, ya te quiero. O bien, bueno, docentes que dicen, no, bueno, él tiene que hacer la misma evaluación que los demás. Bueno, él necesita hacer de una forma diferente, ¿no? De esto se trata justamente de los dispositivos de apoyo, ¿no? Digo, de adecuaciones de contexto, metodológicas, adecuaciones de contenido, quizás una evaluación que es lo que sería como lectocomprensión y poder redactar. Otro pibe necesita que vos le pongas, por ejemplo, en una, vamos a usar esto de muestra porque aprendí, viste, siempre ella, supongamos que fuera esto, por ejemplo, podría ser unir con flechas, Claro. no resaltar con colores, de eso se trata. Pero Sí, bueno, hay un muchos múltiple docentes- choice exacto. en veces. Claro. Sí, esto tiene que ver un poco, yo me acuerdo que una vez, que lo estoy diciendo hace poco, yo soy profesora de secundaria también, entonces he estado en una reunión de la escuela donde el mismo director de la escuela dijo, nosotros no hacemos adaptaciones curriculares, lo hace la maestra de inclusión. Y yo le dije, no, eso es mentira, porque además el diseño no dice eso, y le digo, lo que sí podemos hacer es, podemos preguntar, a veces podés resolver en el momento, porque hay veces que, si pensalo yo a veces trato de ser como compañera de mis profes de secundaria, porque la verdad es que si tenés muchos estudiantes y ahora es que cada vez tenés más y más proyectos de inclusión, es como, para cada materia tengo que hacer esto, no das entonces abasto. no das abasto, Sí, exacto. Maestras de inclusión y MAPE, ¿no? También le mando un saludo que le mandé a Susana, que estamos laburando. MAPE? Ahí MAPE es para- maestra de apoyo también, maestra de apoyo. Que eso es en primaria. MAP o MAPE, En primaria, sí. Exacto. Yo a Susi tuve la dicha, el lujo de conocerla en una escuela hace un montón por retiro, que yo tenía, bueno, un niño que acompañaba, que era un amor, y mucho tiempo después me la vengo a cruzar a la escuela donde estoy trabajando ahora y le pegué un abrazo, éramos Maradona y Coppola en el reencuentro. ¿Qué haces, Susi? Le dije, ay, Lu, ¿cómo estás? Así que bueno, nada, le mando un beso. Y bueno, por ejemplo, en ese caso, ese nene que yo acompañaba, por ejemplo, tenía cuestiones con lo concreto, le dificultaba, ¿no? Entonces, en educación física, por ejemplo, yo tenía que hacer educación física con él, cuando jugaban a la mancha y lo tocaban y se moría, él lloraba porque creía que estaba muerto. Entonces, una de las como muy intervenciones, literal. correcto, yo le digo, ¿por qué lloras? Porque tengo agüita en los ojos, me decía él. Y no, la razón de por qué lloras, el motivo, bueno, él no sabía dar por qué. Claro. Entonces, una de las intervenciones fue hablar con la profe de educación física y decirle, podemos jugar a la mancha que vos quieras, pero que cuando lo toque no sea sinónimo de morirse, porque él no lo puede procesar de otra manera. Sí, hay lo de una, no hay problema,
me ha pasado, insisto, ¿no? Docentes que se súper copan y te dicen, che, estoy a disposición, pensémoslo juntos, y docentes y directoras que, bueno, a mí me han echado de unas cuantas escuelas. Yo tengo como un periodo refractario de un mes. Si yo sobrevivo un mes a la primera escuela y a la primera familia, en general ya me quedo. Pero bueno, es difícil también, ¿no? Bueno, es que justamente tiene que ver con esto, ¿no? De cómo trabajar en equipo y de que yo creo que como hay heterogeneidades de estudiantes, hay heterogeneidades de docentes y hay heterogeneidades de APND, entonces nos encontramos en todo eso y no es que es de repente te encontrás en una nueva situación y hay veces que las tensiones y las resistencias y los imaginarios de cada uno y cada una se van convirtiendo, ¿no? Sí, pero docentes que creen que porque vos estás en la evaluación, por ejemplo, para que el pibe no le agarre un ataque de ansiedad, me ha pasado, le dicen, no, bueno, la integradora se va a ir al recreo o a la sala docente a tomar un café. Y el pibe me dice, pero Ailu, vos me prometiste desde febrero que te ibas a quedar en las pruebas conmigo. Le digo, yo me voy a quedar en la prueba, pero la profesora está diciendo, pero vos tranquilo. Bueno, después hablé con la docente, como no era una docente que a mí me cayera demasiado en gracia, pese a que yo le puse en onda lo siguiente, sí. me dice, ay, pero yo pensé que vos resolvías la prueba con él. Y yo ya ahí me di cuenta que cero, digamos, como registro de que tenía un pibe con un PPI, ¿no? Bueno, y le digo, no, vos imaginate que yo tengo un posgrado, le digo, yo ya los adjetivos, ya le contesté, digo, muy mal, porque era una persona que yo me daba cuenta que no tenía como mucha intencionalidad de conciliar, ¿no? Y después, bueno, qué sé yo, otra docente en la misma escuela, lo mismo, che, Ailu, mirá, voy a tomar evaluación, ¿cómo te parece? Prefiero que haga estos 3 ejercicios primero para que no se canse, después si necesitan salir del aula, pero bueno, digo, ahí, retomando lo que decías, mucha resistencia en algunos casos, ¿no? De docentes, más allá de la edad, he tenido la dicha de poder laburar con gente quizás más grande que yo y súper predispuestos y la mejor. Hay y un gente joven que en no. esto que decís, ¿no? De como, a mí me ha pasado de estar desde el otro lado de docente, digamos. Y tenemos decir, que bueno, contarle a la gente que nosotros laburamos sí, juntas, es por eso estoy aquí. Es verdad, laburamos juntas. Pero me ha pasado esto de ver como, y a veces uno desde la lejanía también, porque no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero sí a veces pasa que vos ves que decís, pero la PND le está resolviendo todo al alumno o alumna, y decís, pero yo quiero esta propuesta, la pensé, porque claro, uno tiene una mirada pedagógica de lo que está tratando de proponer, creyendo obviamente tomando desde el punto de partida de cada niño y niña, y decís, bueno, yo creo que esto lo tiene que poder resolver, o le va a presentar un desafío para que pueda justamente generar algún tipo de aprendizaje, y a veces ves que decís, pero está resolviendo todo. O sea, hay como un poco, viste, como de todo. Seguramente. Hay también muchísimos docentes y muchas docentes que exponen a los pibes, ¿no? Digo, que los dejan en un lugar, si se quieren, lacaniano, hablando de dejarlos en falta todo el tiempo, ridiculizarlos, ni les cuento. Bueno, yo he tenido muchos problemas con muchos docentes en este sentido. Con una docente me amenazó en el aula delante de 20 y pico de pibes, bajito, así de cerca, para que los pibes no escucharan. Resulta después que estaba, bueno, como medio, entre comillas, entongada con equipo directivo. Bueno, se armó alto quilombo, cayó de jepa a la escuela a los 60 padres. Y después de que yo empecé a contar esto, muchas amigas que son mamás, que tienen a sus pibes escolarizadas, me decían, qué interesante, y como que me deja ahora mucho más tranquila que haya algún posible APND en el aula, porque hay algún otro adulto que está viendo, digo, insisto, hay docentes de la hostia que yo me saco el sombrero y digo, tienen que ganar más que 3 senadores juntos, porque la paciencia que tienen, la dedicación, ¿no? Como, pero también hay docentes, bueno, que no solamente quedaron como obsoletos, sino que uno escucha discursos. Una docente con la que tuve que trabajar en el aula, reivindicaba, por ejemplo, una docente de la escuela esta que ya estaba jubilada hace 1000 años, diciendo que era muy buena docente, aunque les pegaba a los chicos en la cola, pero que era buena docente. Yo me tenía que medicar para escuchar eso. ¿Qué quieren que les diga? O sea, y me dice, o no, que los docentes eran los de antes. Y yo le digo, discúlpame que te consulte, ¿hace cuántos años de esto? Y no, hace como más de 35. Le digo, claro, si en la dictadura pasaban tantas cosas, fue todo lo que pude limitarme a decir, porque, claro. O sea, insisto, era muy difícil escuchar eso, ¿no? Digo, discursos, bueno, insisto, yo en el primer jardín que laburé en Bajo Flores, en un jardín público, llego, bueno, como inexperta, ¿no? Y la directora, a la segundo o tercer día de clase, me dice, discúlpame, esto no es un gimnasio, acá no puedes tomar agua. Ah, ¿qué haces con la botellita todo el día? Me dice. Como claro. Yo además, un niño que tenía autismo,
Mi primer caso, digamos, para laburar y para aprender, yo tenía el pelo por la cola, me iba con el pelo tirado, mordida, escupida, pateada, bajé, no sé, 8 kilos en pocos meses, no podía dormir. Bueno, digo, como si tomar agua fuera no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, eso que decís de todo esto que viviste con este niño es algo que también admiro, porque la realidad es que a veces estamos hablando de niños y niñas que no se tienen algún tipo de su certificado o lo que sea, de algún problema de aprendizaje, y a veces nos vamos a casos extremos de niños con autismo o cuestiones de agresión o lo que sea, que nada, que se presentan situaciones así, o sea, que vos realmente ves a la PND o cualquier persona que está acompañando a ese niño que está sufriendo o está bancando, nada, todo esto, escupidas, mordidas, que te peguen, que... Volviendo a esto de las tensiones, por ejemplo, nosotros tenemos como muchas bajadas de línea, en algunos casos muy buenas, digamos, de acompañamiento en el centro, como por ejemplo, si pasa cualquier cosa que la docente tiene que ir al baño porque es una persona, si tiene que salir a hacer una fotocopia, si ir a buscar la jarra de agua, lo que sea. Nosotros no tenemos responsabilidad para podernos quedar con los pibes en el aula, jamás, ni sea jardín, ni primaria, ni secundaria. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, lamentablemente, para no ponerte de culo a la docente, le decís que sí, y yo, esos momentos que siempre rezo para que no pase nada, a los pibes los tengo bajo 25.000 amenazas, le digo, por favor, nadie, el que respira es lava, ¿entendés? Como nos quedamos todos quietos, que nadie se coma un pedacito de lapicera, ni la tapa de la boligoma, ni nada, y si no, muchas veces lo que yo trato de hacer es, bueno, ¿sabes qué? Mira, necesitas fotocopias, las voy a sacar yo. Claro, y si el como pibe, de acompañar a... Exacto, para que sea ella la que se pueda quedar en el aula, porque bueno, digo, realmente es muy complicado para nosotros en ese lugar, y aprovecho, si por ejemplo el nene que yo acompaño ahora, que es un amor, un bombonazo total, necesita salir del aula para descansar un poco y como refrescarse, le digo a él que vamos y damos una vuelta por la escuela, entramos a todas las aulas, algunas aulas, saludamos, qué sé yo, y después volvemos. Entonces, a veces es como también esto, ¿no? Yo cuando arranco en la escuela siempre trato de ir como de la mejor onda, buena predisposición, che, necesitas que te ayude a sacar fotocopias, a cortar, lo que fuere, trato de ponerle la mejor para que haya un buen clima de laburo, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Y pasemos a la A la siguiente, ok. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, lo que puse, en verdad, es que justamente estamos hablando de profesionales de la salud, que su función principal tendría que ser la de asistencia de este estudiante, como bien los contó ahí en alguno de sus ejemplos. Pero, ¿qué pasa? Trabaja en este sistema, es contratada, le pagan honorarios, en verdad, y además hace todo un trabajo de acompañamiento totalmente necesario, porque estamos hablando de situaciones en donde se escapan a las posibilidades de la escuela, sobre todo ante una heterogeneidad, y eso, si estamos buscando profesionales capacitados que sepan resolver situaciones complejas, supuestamente eso te tendría que haber reflejado en un sueldo. Pero no. Pero no, claramente. Más no sucede. Más no sucede. Yo con Ailo antes hablé y le dije, mirá, Leo, vi, por ejemplo, que en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos los docentes, tenemos la obra social IOMA, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el caso, en agosto recién, o sea, como que el último, porque además esto, tienen actualizaciones siempre tardías, uh-huh, que es lo que les pasa a ustedes, porque ustedes tienen que hacer la facturación, porque no tenemos sueldo, tenemos honorarios. Esa es la gran diferencia, ¿no? Nosotros no nos emplea el centro, no nos emplea la obra social, no nos emplea la escuela, no nos emplea la familia. Somos, digamos, profesionales autónomos. Como tercerizados. Exactamente. Y cobran por hora, sería... Dependiendo si en algunos casos piden, qué sé yo, por hora o por ejemplo 2 días y como que te lo quieren, entre comillas, dibujar, que sean como pocas horas a su vez para percibir menos, para, digamos, quien sea que tenga que abonar, que es la obra social, pagar menos, o el centro, dependiendo, el centro igual terceriza, ¿no? Quien paga no es el centro sino la obra social. Pero... idealmente, lo que muchas personas hacemos, yo cuando arranqué tenía 2 casos, a la mañana uno y a la tarde otro, ambos de 5 días, con lo cual salía, ni les explico cómo, y después me iba a atender. Así que pacientes que tengo desde ese momento, yo les agradezco que todavía sigan conmigo si yo no terminé internada firmando mi propia internación, porque digo, laburar todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche es muy difícil, que es lo que terminamos haciendo muchos colegas, ¿no? El pluriempleo. Perfecto. Entonces, lo importante de esto es que justamente si queremos que cada vez haya justamente gente capacitada haciendo esto, pero sí, el honorario que le pagan, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, no estoy hablando de lo que se refleja toda la nación, sería, la hora acá dicen, serían
3.170 pesos. 3.000. 1.170 pesos. Y yo hice un cálculo, dije, bueno, alrededor... Yo decía, pero si es 20 horas no llegan a los 100.000 pesos. Y yo dije, el salario mínimo en Argentina es de 268.000 con 56,50 de pesos. Digo, no llega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que al principio marcaba? Y bueno, la verdad es que nadie quiere agarrar eso, porque no, la verdad es que si alguien se forma tanto, no va a querer justamente agarrar un salario tan bajo. Entonces, si los salarios no son competitivos, es probable que las personas capacitadas para esos trabajos no agarren esos puestos. Y justamente lo que contaba Elo al principio. Bueno, o que si no, bueno, te quedás pocos años, ¿no? Porque también sumémosle en casos de, bueno, que hay que poner como mucho el cuerpo, Claro. ¿no? En este sentido de terminar golpeada, mordida, que no soy solo yo, ¿no? Por Claro. supuesto, No, no, mucha totalmente. gente, muchos colegas. Entonces, bueno, entre que la paga es mala y es a destiempo. Cuando entras a algún centro, en el mejor de los casos te pagan a los 30 días una vez presentada la factura. Muchos centros pagan a 60 y hay quienes pagan a 90, a 120. Yo tuve una compañera del posgrado que realicé hace muchos años, que ya había arrancado en marzo las clases como todos, y era después de julio, después de vacaciones de invierno y no había percibido. Es Entonces, un vos, montón, vos es qué un haces, montón. ¿qué le decís o sea, yo, mucha gente alquila, ¿no? Digo, es mi caso, y yo qué le digo al propietario, che, mira, sabes que todo bien, pero no me pagaron, o sea, Claro. voy al supermercado y digo, che, me llevo las bolsas, pero bueno, En 2 meses te pago. claro. ¿Sí? Así que este es un punto y digo, se genera ahí otra de las tensiones que mencionabas antes, porque por un lado muchas familias lo saben y acompañan, y cuando hacemos también, digamos, paros, reclamos, movilizaciones, muchas familias van ahí y muchos profesionales, porque no somos nosotros solamente, son todos los profesionales que prestan justamente servicio en consultorio, ¿no? Todos estos pibes hacen muchas terapias, psicología, psicopedagogía, fono, TO, psicope, bueno, digo, muchos terapias hídricas, muchas veces en el agua, y todos esos profesionales, lo mismo, nos regimos bajo el nomenclador. Hoy el nomenclador por un turno de 20 horas, digamos, un acompañamiento de 20 horas, está a 300.000 y piquito, con lo cual te ves obligada a, obviamente, tener diferentes... El alquiler te sale eso, por lo menos. Por lo menos. Sí. con muchísima con suerte. muchísima No sé dónde está mucho alquilando amor, Vani. Con mucho amor, te digo. Exacto. Un turnito. Muchas veces terminás agarrando quizás dos niños o niño-niña, lo que fuere, ¿no? A nivel género para acompañar, y quizás si lográs, conseguís uno de 3 días, otro de 2 días, o uno de 3 a la mañana y uno de 3 a la tarde. Bueno, después esto, qué sé yo, es como complejo a veces que muchas familias acompañen. Entonces, bueno, después te termina quizás surgiendo otro trabajo, y entendiendo que, bueno, vivimos acá en este país con todo lo que sucede, que tenés que pagar tus cuentas, muchas familias se enojan, ¿no? Y desentendiendo un poco como, bueno, la situación, dicen, bueno, pero ustedes ya saben a lo que se enfrentan, es así. Bueno, No, no, qué sé pero no. yo, no es tan fácil, ¿no? Digo, No, nos quedamos pensando. De hecho, acá en el chat están proponiendo, la tía Nelly, creo, calculo que será tu tía, ¿para cuándo una revolución de acompañantes? Upa. Yo voy adelante. Ay, Así ya, pero nos está más sublevando que nadie el yo chat. prendo fuego todo. Yo que me echan de las escuelas a la mierda al mes, ¿sabes qué? Yendo. Así que nos quedamos pensando, pero tenemos que hacer un cortecito. Pero Dale. antes vamos a nombrar a quienes sustentan y nos dan apoyo desde siempre. Tenemos a las tazas Genco, que los pueden encontrar en @genco.internacional, y en cualquier bazar de su barrio, y en todo el país. Y después también nos acompaña Rona, indumentaria deportiva, cómoda para entrenar, que hacen envíos a todo el país, y los pueden encontrar en @rona.arg o www.rona.com.ar. Nos vamos a un cortecito y ya enseguida volvemos.
regresamos, venimos tocando un tema, volvimos y estamos acá reflexionando en torno a los acompañantes de los niños con discapacidad en las escuelas, situaciones de cuestiones de cómo son mencionadas en la normativa, cuestiones cómo son asignados los roles, las tensiones que se dan entre los acompañantes, las familias, la escuela. Y recién veníamos tocando el tema del salario, que es una cuestión que bastante conflictiva, que hace tiempo que vienen en lucha, ¿no? Mira, para poner en situación, cuando nosotras laburamos juntas en pandemia virtual, durante todo 2020 no tuvimos aumento, tuvimos 0 aumento durante todo el año y tuvimos muchísimo más trabajo porque las obras sociales se pusieron no la gorra, lo siguiente, y de hacer un informecito de 3 hojas de más o menos una descripción breve de cómo está el pibe o la piba, las intervenciones que estás haciendo, los objetivos que el docente o la docente plantea. Teníamos que decir que la obra social para la que yo acompañaba al pibe no era tan complicado, pero había otras que te pedían sacar screenshot o con el celular, o que le saques una foto a la pantalla de la computadora a las 8:01, 8:29 para que vean para el ir registro. justificando el horario. Exacto. Tremendo. Yo entregué a Claudia, si me estás escuchando, un beso. Chicas, la cantidad de gente que yo le dije que me escuche, por Dios, una pesada. Sí, ahí tenés, si querés mandar tus saludos, Ahí está, a Federico tenés, lleno de- Bernal, Ay, Fernando Fede, Correa, los Susana quiero. Sí, pongan sí. me gusta, gente, pongan me gusta. Fede, colega, un grosso total. Bueno, entregamos informes de 30 hojas porque vos tenías que justificar por minuto cuáles eran los contenidos, Claro. las intervenciones. El Tremendo. pibe que me ponía en mute y me decía, sí, me iba al baño 1:20, tardaba porque me dejaba hablando sola. Es que es re difícil acompañar en pandemia, fue complejo para Sí, todos, ¿no? Para ustedes nosotros corrigiendo también, de obvio. cada pibe les Pero entregaba. bueno, ¿cómo acompañar desde la virtualidad? Muy difícil. Muy difícil. ¿Ustedes tienen paritarias? ¿Cómo es la cuestión gremial ahí, sindical? No hay gremio, no hay sindicato de nada. Ya armándolo, Ya armándolo. Sí, la sí, quiero sí. a Naila ahí conmigo. Cabrona como yo, la quiero un montón. Por eso le guardamos budín, porque no queremos que Naila enojada no la queremos. No, lo que hay es, bueno, una actualización de este nomenclador como hablábamos antes. Pero bueno, que se obviamente rige por que se rige la gracia sí, divina, por la porque- gracia divina sí. y estatal, que más o menos es lo mismo, con lo cual, bueno, obviamente para cada actualización de un 2% mensual o 5% mensual, la verdad es que es muy poco. Por lo cual, bueno, digo, si sos acompañante terapéutico, tenés una escuela a la mañana y una a la tarde, o 2 a la mañana, como decíamos antes, y quizás muchos pacientes que después uno acompaña en domicilio, los acompañas a las terapias. En mi caso, bueno, yo que no hago, ¿no? Para variar, consultorio 3 veces por semana, paciente en domicilio, soy perito, también coordino un grupo, Fede está en ese grupo de pericias, digamos, así que, bueno, es que, digo, con una integración sola no es Y absolutamente esta chica imposible. con todo No, lo que no. hace, vino un sábado, la verdad que yo te estoy Aplausos agradeciendo, para Ayu. aplausos, de todo, hace, Fan. esto, lo otro, es que imagínate que con ese sueldo, o sea que uno tiene que llegar a todo, para llegar más o menos, y no es que estás bañado en oro. No, o sea, no, justamente claro que no. Claro y que bueno, no. nada. Dedicando, no sé, pero digo, salud y educación, oro, difícil. Difícil, ¿no? sí, Claro. sí, muy todavía difícil. no encontramos esa fórmula. Y te voy a hacer una pregunta difícil como para ir cerrando, porque ya viste, el tiempo nos Voy apremia. a tomar agua, entonces, Toma para agua, pensar, como en la tranquila. facultad te preguntaban algo que no Sí, sabía. totalmente, es una pregunta compleja, porque la verdad que con todo este panorama que venimos hablando, yo te vengo a decir, bueno, ¿qué le dirías a alguien que está pensando o está metiéndose, adentrándose en este mundo de los acompañantes no docentes o profesional de apoyo? Primero le diría fuerza grupo. Ok. Más allá de eso, a ver, a mí me divierte mucho el aula, más allá y más acá, ¿no? De las dificultades que he tenido con grupos de dirección, con docentes, es algo que me divierte y que disfruto mucho el aula. Los pibes son muy divertidos, o sea, tiene como la cosa descontracturada que quizás no tiene, digamos, el adulto, ¿no? El paciente adulto, la paciente adulta, más allá de que, bueno, obviamente hay gente más divertida o más graciosa. El aula tiene, bueno, la frescura de los pibes, La esta cosa de la inocencia. inocencia, ¿no? Lo genuino. Me parece que está bueno, que es una muy linda experiencia para probar y que algo que me dijo una vez una profesora en adolescencia, o sea, hace 700 años luz atrás, cuando ustedes ubiquen que hay algo de la libido, ¿no? Digo, que es descuidada en una institución cualquiera sea, es mejor de ahí irse, ¿no? Como guardar algo de lo propio para no quedar herido. Entonces, al principio a mí me costó mucho esto de cuando ubicaba
maltrato institucional, esto de que me prohíban tomar agua, ¿no? Digo, cosas del estilo. Quizás hoy, digo, bueno, hay muchísimos pibes para acompañar. En febrero, a veces en noviembre, octubre, noviembre del año anterior, las familias empiezan a buscar, ¿no? Profesionales o bueno, para acompañar. Entonces, bueno, como tomarse el tiempo, ¿no? Conocer a la familia, conocer al pibe. Yo, bueno, qué sé yo, voy a veces a presenciar las terapias, estoy en los chats, en los grupos con las terapeutas. Conocer a la familia, conocer a la escuela, tomarse el primer mes cuando uno arranca a ver como un poco qué onda el cole, y si todo más o menos va bien, pero bueno, digo, después, qué sé yo, una colega, la familia no le gustó una adecuación que yo hice del pibe, que tenía que ver con lo que el pibe podía en ese momento y cómo podía, con una adecuación de un contenido, y cuando fue la psicopea a la casa para trabajar eso, la mamá se enojó y le revolvió la carpeta en la cabeza. Después, bueno, nos terminó echando a todas, ¿no? De ese caso, de ese acompañamiento. Claro, y ahí no queda, bueno, che, yo ¿sabes qué? Te voy a echar como familia, adiós, porque eso no se podría hacer, ¿no? Pero justamente, mirá toda la violencia que está... La familia te echa de la noche a la mañana, la escuela te echa de la noche a la mañana, no siempre, no todos los casos, a veces el centro también, ¿no? Digo, pero bueno, hay de todo. Hay de todo. ¿Y qué le dirías a docentes y directivos? A Están del otro directivos lado. le diría poco, porque la verdad es que qué difícil laburar con directivos, qué difícil. Docentes, a ver, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por otros colegas, pero bueno, a mí me gusta laburar y intento todo el tiempo, como que la remo, te digo, che, ¿qué onda? ¿Qué te puedo ayudar? Incluso con otros pibes. Bueno, como que... me parece que lo interesante es dejar los egos de lado. El mío, el de la docente, ¿no? Ahí estamos todos para laburar en pos del pibe. En equipo. En equipo, exacto. Sí. Con lo cual, la verdad es que mientras antes podamos como saltar todas esas discrepancias, diferencias entre los adultos, mejor va a ser. O sea, yo ahí tengo que ir a trabajar igual, te guste, no te guste. Podemos tener como buena onda y laburar en equipo y demás. O bueno, digo que claro, sea cuesta arriba, ¿no? Pasarla como el tuje, claro. Exacto. Tanto vos como los docentes. Bueno, ¿qué programa cargado de contenido y de todo, te digo. Yo hay algo que la conclusión es, ¿saben qué? Los docentes necesitamos plata y por ende este espacio también. Y yo diría que nos vendrían muy bien unos lindos sanguchitos. Así que, ¿a dónde los tendrían que mandar, Vanil? Si no los tienen que mandar al alias Sanguchito Docente, que ahí obviamente les va a aparecer el nombre de Nico Naretti, que anda desaparecido hoy. Nico, te quería conocer. No tuviste ese privilegio. Me tienen que volver a invitar. Obvio, guiño. Invitadísima. Si querés volver, obviamente. Le mandamos un saludo a Nico, que seguramente nos anda mirando por ahí. Y también le agradecemos a Flor Malía, a Cande Parada, que está en redes, pero hoy también anduvo por ahí detrás de escena operando junto a Flor, a Leo Weisman, a quien nos hizo la canción que escuchan siempre de entrada y de salida, Maichu, a quien nos armó este logo bello, a Cintia, a los videitos que están apareciendo por las redes, tanto por TikTok como por Instagram. Le mandamos ahí un gracias enorme a Naira de Alessandro. Y recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas y ver, depende del formato que quieran, en Spotify, en YouTube, Sanguchito Docente. Quedan ahí todos subidos. Suscríbanse a nuestras redes, den like, me gusta, compartan esas cosas que ayudan un montón. Claro. Tengo que hacer así, tengo que hacer para todos lados, para que se vean las redes. Y nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 17 horas. Te agradezco mucho, Ailu, por haber venido. Espero que la hayas pasado muy bien. Super. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por la invitación. Gracias por traer toda tu sabiduría. Y la última, bueno, si tenemos que romper todo, rompemos. Sí, nos unimos a la revolución de los acompañantes. Yendo. Así que bueno, vamos Sangu, ahí hay un montón de gente comentando en el chat, les agradecemos un montón también por estar viéndonos. Y bueno, nos encontramos el próximo sábado en otro nuevo programa de Sanguchito Docente. Adiós. Otro día que vamos corriendo, no da tiempo, un problema de último momento, todo gratis, nada nuevo. Sanguchito, 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 sanguchito. Muchas horas nunca desconecto, se me cayó otro techo, todo mendigas, ahora me saqué de sueldo, los pibitos reclamando su derecho.